Aló, ahí sí. Yetecta Chiquejena. Muy buenas tardes, estimados y estimadas convencionales. Queremos dar la bienvenida a nuestra sesión de hoy, una sesión bastante especial. Saludamos a quienes están presentes acá en el hemiciclo y quienes están a través de la plataforma Zoom. También queremos extender un afectuoso saludo a las comunidades y asociaciones indígenas que hace bastante tiempo que no le enviamos saludos a los territorios y esperar que esta sesión de hoy día sea una sesión bastante beneficiosa porque tenemos la relatoría del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, Francisco Cali, quien hizo un alto en su agenda para poder hacernos llegar, hacer presente la importancia sobre el catálogo de derechos de los pueblos indígenas. Saludamos también al cocoordinador que está por plataforma Zoom, don Wilfredo Bacián. Hermano Wilfredo, si quiere dirigir algunas palabras. Sí, bueno, Imainaya Cachanquichi, Huayquicuna Panaicuna, ahí en Chisi, saludarles hermanas y hermanos, a quienes han podido asistir, como lo dijo la coordinadora hermana Margarita, a esta sesión especial que tenemos en el día de hoy, dada la persona que tenemos como invitado, que es el relator especial de pueblos indígenas de Naciones Unidas, y en particular, digamos, de lo que va a referirse en función del proceso de participación y consulta indígena que llevamos adelante como comisión, como convención constituyente y que hoy día también de alguna manera viene a poder reforzar el derecho que nos asiste como pueblos indígenas también el haber sido parte de este proceso histórico que estamos llevando adelante. Así que saludarles a todos y esperemos que esta sea una bonita jornada de encuentro entre todas y todos también. Muchas gracias, hermano Wilfredo. También vamos a dejar a nuestra secretaria, saludar a Daniela y a Ayrton Zulgaray, que está hoy día apoyando también a la mesa. Así que ahora lo dejamos para que puedan dar cuenta. Muchas gracias, coordinadora. Apasá, Cuosá, Camisaraki, Imainaya, Mari Compuché, Yorana, Sensac. Bueno, no vamos a pasar la lista de hoy para ahorrar en tiempo, vamos a tomarla directamente por la Secretaría, ya que tenemos apoyo. Y también darle cuenta respecto de la sesión número 28 de hoy, en donde llegó durante el mes de marzo un reclamo respecto de la señora Ana María Muñoz, que pertenece a la organización Selknam del Cacher, y esta coordinación realizó una respuesta a este reclamo, la realizó con fecha 4 de abril y me pidió la coordinación dar cuenta de esta respuesta de este reclamo en particular, en donde se señala específicamente que las normas propuestas por esta comunidad Selknam ya están en el catálogo de derechos de normas que ya fue aprobado en general y en particular por esta comisión. A su vez, también llegó, previo a los días de esta comisión, un reclamo que se reitera respecto del convencional Eduardo Cretón, que pregunta respecto de la transparencia y presupuesto de los gastos del proceso de participación y consulta indígena. Esto también fue contestado con un oficio de hoy día, en donde se da cuenta del segundo informe de gastos de transparencia del proceso de consulta, y a su vez se señala que durante esta semana se estaría confeccionando y tendríamos en nuestro poder el tercer informe que da cuenta de la transparencia y del gasto del proceso de consulta, que enviará la Dirección de Administración y Finanzas de la Convención y que será publicado en el sitio web de esta Convención y también informado a través de oficio al convencional Cretón, que complementará la información entregada el día de hoy. A su vez, recibió con fecha 18 de abril de este año un reclamo respecto del cacicado Huilliche de Chiloé por faltas de respeto denunciadas respecto de la Convención y a su vez porque no se votó su propuesta de norma
la iniciativa constituyente 206. Al respecto, esta coordinación también está preparando una respuesta en conjunto con la presidenta de la convención, donde se dará cuenta que los temas de forma que tuvo esta iniciativa constituyente indígena, que por los motivos que no se pudo votar, estarían señalados en ese oficio. Es todo lo que puedo informar, y a su vez que fueron despachados los 7 informes a las comisiones temáticas respecto de la obligación que tenía por reglamento esta comisión de enviar propuestas de normas a las comisiones temáticas una vez realizado el proceso de participación y consulta indígena. Eso también ya fue despachado y está publicado también en el sitio web. Y que este viernes, también me pido la coordinación, reiterar que este viernes estará en tabla también la votación del primer informe de norma del catálogo de derechos de pueblos indígenas, que también se confeccionó y se aprobó por esta comisión. Eso es lo que puedo informar, coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y quería darle la palabra al hermano Wilfredo. Iba a hacer referencia respecto a los informes emanados de la consulta indígena respecto a lo que señala el reglamento. Tiene la palabra, hermano Wilfredo. Sí, tal como lo estipula el artículo 89 del reglamento, en lo que respecta a la participación popular, se ha enviado, y tal como lo ha dicho la secretaria, se ha enviado a cada una de las comisiones los respectivos informes que se desarrollaron precisamente por cada uno de los comisionales miembros de esta comisión, para que éstas puedan ser puestas a disposición en cada una de estas comisiones, y al mismo tiempo puedan los comisionales de esta comisión poder coordinar, valga la redundancia, con los coordinadores de cada una de las comisiones, para que puedan también abrir una etapa de deliberación respecto del contenido de cada uno de estos informes, y ver también que estos hayan sido incorporados en la deliberación de cada una de las propuestas de normas que se discutieron en cada una de ellas. Eso, digamos, a conformidad de lo que estipula nuestro reglamento. A su vez, bueno, como usted también lo ha planteado la secretaria, ya está enviado el informe de esta comisión respecto al proceso de participación y consulta indígena, que se votó en la última sesión que tuvimos, y que además va a ser puesto a deliberación del Pleno de la Convención este próximo viernes a partir de las 9 de la mañana. Eso es, hermana Margarita. Muchas gracias, hermano Wilfredo, por reforzar la importancia que los convencionales de esta comisión puedan pedir ese espacio en sus comisiones. Y bueno, quería señalar, antes de recibir la presentación del relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, quería comentarles que él, como lo señalé anteriormente, hizo un alto en su agenda, por lo tanto tiene 12 minutos para hacer su presentación, y del cual contamos con 8 minutos para hacer las preguntas. Eso señalarles para que vayan preparando sus preguntas y nos organicemos internamente para que podamos respetar el espacio que nos designó. Eso sería por ahora. Queremos abrir la palabra por si alguien quiere referirse a algún tema en particular o de lo que hemos señalado. De acuerdo. Hermano Wilfredo, ¿usted? No, disculpe. Ah, ya. Abrimos la palabra antes que empecemos a escuchar la intervención del señor Cali. Si alguien quiere referirse a algún tema en particular, se abre la palabra. Ya, como no hay palabras pedidas, vamos a esperar la presentación del señor Cali.
Buenas tardes, don Francisco Cali. Entiendo que ya está en línea. Sí, buenas tardes. Perdón por el atraso. No hay ningún atraso. Estamos muy bien con la hora, don Francisco. Muy Muchas bienvenido. gracias. Muy bienvenido. Le damos las gracias por la buena disposición, habernos dado una respuesta tan pronta. Así que agradecemos y escuchamos. Lo queremos escuchar a usted. Adelante. Bueno, primero quisiera agradecerles a ustedes, estimados y estimadas convencionales, constituyentes, integrantes de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Convención Constitucional de Chile. Es un gran honor para mí comparecer hoy ante este órgano para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el proceso constituyente en Chile y la protección constitucional de los derechos de los pueblos indígenas basada en los estándares del derecho internacional. En primer lugar, me gustaría reconocer la importancia histórica del proceso constituyente chileno y el papel que ustedes están jugando en este momento. Por primera vez, los pueblos indígenas han podido participar en el proceso constituyente y contribuir a la formulación de la Constitución, que es el documento esencial de cualquier Estado democrático. Se trata de un paso fundamental hacia la reconciliación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado, y la creación de un verdadero Estado plurinacional donde la ley suprema refleje la cosmogonía indígena y reconozca los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas de acuerdo con las normas establecidas internacionalmente, y que Chile ha sido uno de los protagonistas en toda la creación de estas normas internacionales. Como ustedes saben, en el 2007 fue un año histórico para los pueblos indígenas, debido a la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este fue el primer paso, el primer documento internacional que, a pesar de muchos obstáculos y oposiciones, fue el resultado de una larga lucha que se dio a nivel internacional para obtener un documento que reconozca los derechos fundamentales tal y como lo conceptualizaron nuestros pueblos y los representantes de esos pueblos, y no fueron impuestas por otras instituciones. La necesidad de un derecho sui generis para los pueblos indígenas se desprende de la necesidad de reparar las injusticias del pasado a través de medidas especiales para restaurar y asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su cultura, conocimiento científico, asimismo para reconocer las demandas históricas con respecto al reconocimiento de los derechos colectivos, en particular el derecho a la libre determinación, sus tierras y sus territorios. Podemos decir con orgullo que la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas constituye hoy el estándar mínimo de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Convención Constitucional, con la participación de los pueblos indígenas de Chile, está llevando a cabo un proceso histórico y único en el panorama del constitucionalismo latinoamericano y mundial. El de transponer estos estándares mínimos de protección de los derechos de los pueblos indígenas en las disposiciones constitucionales de la nueva Constitución chilena para contribuir a la construcción de un Chile más inclusivo, plurinacional, intercultural y justo. No quiero decir que esta tarea sea fácil. Ustedes lo han notado y lo están viviendo. Hay muchos obstáculos. Y eso lo conozco porque he visto las situaciones en otros países. De hecho, la transposición de un documento internacional a la legislación nacional requiere modificaciones, evaluaciones y análisis para garantizar que se mantengan las normas mínimas de protección establecidas a nivel internacional, respetando la especificidad jurídica de cada país. Por eso quiero felicitarlos nuevamente a la Comisión, porque a pesar de las dificultades de esta tarea, los artículos propuestos demuestran que es posible alcanzar este objetivo. Muchos chilenos, muchas chilenas pueden preguntarse por qué es necesario adoptar varios artículos constitucionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Me gustaría responder que este reconocimiento constitucional es fundamental para la creación de un verdadero Estado chileno plurinacional,
más justo, inclusivo y reconciliador con las injusticias del pasado. En palabras del preámbulo de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estoy convencido de que el reconocimiento de los derechos establecidos en la Declaración de la ONU a nivel doméstico fomentará las relaciones armónicas y de cooperación entre el Estado y los pueblos indígenas, basados en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe. En este sentido, un proyecto de Estado plurinacional debe garantizar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y al autogobierno. El derecho al control efectivo de la tierra, el territorio y los recursos, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y finalmente el respeto y valoración de toda la forma de expresión cultural, de conocimientos, cosmovisiones y espiritualidad indígena. Profundizando un poco más en el análisis de los artículos propuestos, me gustaría compartir algunas reflexiones generales. Me parece que los artículos propuestos por parte de esta comisión van en la dirección de integrar la Declaración de la ONU para reconocer los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución chilena. En este sentido, el propuesto artículo 1 afirma que el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe producirse de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración de la ONU. De gran importancia ese reconocimiento en el artículo 5 del derecho a la autoidentificación, que es un derecho fundamental y propedéutico para el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación y al autogobierno, que de acuerdo con las normas internacionales exige que sean los pueblos indígenas los únicos que pueden establecer los criterios de pertenencia a sus pueblos en base a su derecho propio al derecho a la autoidentificación. Los artículos 3 y 4 de la Declaración de la ONU establecen respectivamente el derecho a la libre determinación y al autogobierno, que creo que se encuentra bien operacionalizado en el contexto chileno en la propuesta del texto del artículo 7, que reconoce las autonomías territoriales indígenas como entidades territoriales en donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho a la autonomía. También es expresión del derecho a la libre determinación, artículo 22, que regula el derecho al desarrollo de conformidad con sus propios sistemas jurídicos y cosmovisiones. Me gustaría destacar la importancia de la protección constitucional del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en el artículo 8, propuesto de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración de la ONU. Y quiero también destacar la importancia de esta protección, porque en base a la experiencia de mi mandato, puedo decir que este derecho es uno de los más vulnerados. De suma importancia son los artículos 16 y 17 que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, territorios y recursos. Esos artículos son fundamentales para hacer frente a la demanda histórica de reconocimiento de los pueblos indígenas, porque la tierra y el territorio garantizan la reproducción y la transmisión de la cultura y las cosmovisiones indígenas, por el que el derecho colectivo al territorio es un requisito previo para el disfrute efectivo de todos los demás derechos. Desde este punto de vista, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como otros tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, instan a los estados a garantizar la tutela de la relación espiritual de los pueblos indígenas con las tierras, territorios, aguas, mares, costeros y recursos, y tutelar el derecho colectivo a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Siempre en el tema de tierra, el propuesto artículo 34 sobre la Comisión de Catastro, Saneamiento, Demarcación y Restitución Territorial Indígena, y el artículo 35 sobre el Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena responden a la demanda histórica de los pueblos indígenas de obtener una reparación por las tierras que hayan sido tomadas sin su consentimiento. Me gustaría señalar que en ocasiones las tierras de los pueblos indígenas suelen estar ocupadas por empresas extranjeras,
Me gustaría destacar que la Declaración de la ONU establece unas normas mínimas de protección. Esto significa que los estados, en función de sus propias especificidades, pueden ampliar estos derechos y establecer otros nuevos en función de las nuevas situaciones que vayan surgiendo. Desde este punto de vista, quiero mencionar algunos artículos que expresan un avance importante en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas y que surgen de una demanda específica de los pueblos indígenas de Chile, como el artículo 19 sobre el derecho al agua. Otros artículos relevantes destinados a ampliar la protección de los derechos de los pueblos indígenas son los artículos 20, derecho al medio ambiente, y el artículo 37, derecho a la transhumancia, entre otros. En un Estado plurinacional, los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas deben aplicarse a la luz de su especificidad cultural. Además, otro aspecto fundamental para la construcción de un Estado plurinacional es el reconocimiento de la interculturalidad, lo que significa proteger y reconocer la cosmogonía indígena, su espiritualidad y sus conocimientos como parte fundamental de la sociedad chilena y sus instituciones en interés de toda la población. Por ejemplo, el artículo 3, que establece el principio de buen vivir como principio fundador del Estado chileno, es un ejemplo de esta interculturalidad. Otro ejemplo es el artículo 23, derecho a la salud de los pueblos indígenas, que no se limita a establecer que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener, ejercer y acceder a su medicina y sistemas de salud propios, sino compromete al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para proveer una salud intercultural en el sistema nacional. Quisiera concluir nuevamente felicitando a la Comisión por el trabajo realizado hasta ahora y felicitarme también con el Estado chileno para que este paso importante hacia la inclusión, la justicia y la reconciliación se pueda convertir en un modelo a seguir en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, relator. Se le agradece enormemente el espacio que designó para tan importante hecho histórico como usted lo ha planteado. Y sabemos que tiene el tiempo limitado, por lo tanto vamos a pedir a los convencionales y las convencionales que están presentes que tenemos 12 minutos para responder a las preguntas, así que vamos a abrir la palabra para las preguntas y al final le correspondería responder. Abrimos la palabra. Sí. ¿Se ofrece la palabra? Nadie pide la palabra. Yo voy a tomarme la palabra. Quisiera preguntarle al relator ¿por qué el Estado de Chile no ha dado cumplimiento al compromiso que están establecidos en los tratados internacionales, considerando cada uno de los artículos que usted leyó, que son las normas que hemos propuesto aquí en la Convención Constitucional? ¿Qué cree usted que falta para que el Estado de Chile haga este tratado vinculante? Eso sería una pregunta, y tenemos preguntas de Alexis. Margarita, sí. Para llevar un orden estaría Alexis, Luis Jiménez e Isabel Godoy. Y Isabela, sí, en ese orden, por favor. ¿Puedo? Sí, hermano, haga la pregunta nomás. Ya, muchas gracias, agradecer al relator, y quisiera hacer en cierta medida una contextualización, ¿cierto? Participo en la Convención de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Arte y Cultura, y no hemos podido consagrar en el Pleno, ¿cierto?, algunos derechos culturales como la identidad e integridad cultural indígena, la propiedad intelectual indígena y los sistemas de conocimiento indígena. ¿Cómo ven ustedes que eso no quede consagrado en la nueva Constitución para este marco del Estado plurinacional? Eso. Muchas gracias. Isabel tiene la palabra.
Me parece que Luis Jiménez primero. No quiero pasarlo a llevar, por favor. Entonces tiene la palabra Luis Jiménez. Es que se ven solamente... Luis Jiménez. Perfecto. Sí, Yuspagarpa por la presentación, estimado relator. A mí me gustaría que se refiriera a... Se está discutiendo el valor de las fuentes internacionales, o sea, las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos en la Comisión 2. Según su experiencia, ¿cómo las demás constituciones han tratado y regulado la fuerza normativa de la Declaración de las Naciones Unidas o otros instrumentos como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para tener esos insumos en el debate? Muchas gracias. Gracias, hermano Luis. También tiene la palabra ahora la hermana Isabel Godoy. Muchas gracias. Principalmente agradecer al relator, a don José Francisco Cali, por estar acompañándonos esta tarde y en este proceso tan importante para nosotros que lo hemos señalado como histórico. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, sino que ha sido un proceso muy difícil. Hemos tenido que soportar descalificativos, discriminaciones en este proceso. De todo lo que usted leyó, ya se han presentado esas mismas propuestas en cada una de las comisiones en las cuales estamos nosotros participando, y la mayoría de ellas se rechazan. No se considera el convenio 169 y es muy difícil establecerlo en algún articulado de norma, y la declaración también ha sido bastante complejo, no solamente por la derecha presente, porque la derecha presente no tiene cantidad y números de bloqueo, sino que por nuestros supuestos aliados nos votan en contra las normas que vendrían a garantizar los derechos de los pueblos que nosotros no hemos inventado, sino que están ya consagrados en el convenio, y para hacer más fácil nuestras demandas, hemos querido constitucionalizarlas. La pregunta es, han habido procesos en Bolivia, en Perú también, de un Estado plurinacional, si pasó lo mismo, si se violaron los derechos de los pueblos originarios, y en el sentido de que si nosotros consideramos de que no son respetados nuestros derechos, va a haber algún pronunciamiento desde la ONU con algunas sanciones hacia el Estado de Chile por el no cumplimiento de la obligación que tiene a través de la firma de este tratado, el convenio 169 principalmente. Esa es mi pregunta. Gracias, hermana Isabel. Tiene la palabra ahora la hermana Isabela Momani, representante del pueblo quechua. Perdón, pueblo aymara. Una más, relator. Primero agradecer por su presentación. Yo soy Isabela Mamani, convencional del pueblo aymara, participando de la Comisión de Derechos Fundamentales, y me quiero referir particularmente al derecho sobre las tierras, territorios y recursos indígenas, ya que está regulado por lo menos en este catálogo en el artículo 17, y primero señalarle también que en la Comisión de Derechos Fundamentales, los convencionales que estamos ahí hemos estado trabajando una propuesta en conjunto también con los demás convencionales de escaño, ¿cierto?, sobre una propuesta de este derecho en particular sobre las tierras, territorios. Hemos pasado por varias indicaciones y bueno, como usted sabe, estamos en un proceso democrático, hay que buscar los consensos necesarios para conseguir este quórum tan alto que es de 2/3 en el Pleno. Por lo tanto, en la misma comisión se ha trabajado con todos los colectivos que están dispuestos a apoyar esta norma, que están dispuestos, y hoy precisamente lo demostraron en la Comisión de Derechos Fundamentales, aprobándose una norma sobre esta materia, y me quisiera referir especialmente en la forma en cómo se escribe esta norma en particular. Por ejemplo, aquí en la norma del catálogo de derechos fundamentales, una norma súper completa, ¿cierto?, que está bajada desde el convenio y desde la declaración, pero dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales también ha sido difícil, ¿cierto?, buscar los consensos necesarios para que una norma de tal magnitud se apruebe. Por lo tanto, la redacción puede ser un poco diversa, un poco distinta, pero resguardando siempre
el derecho en sí, ¿ya? Entonces me gustaría que usted nos pudiese comentar cómo se puede hacer la interpretación, porque la norma que hoy estamos proponiendo en la Comisión de Derechos Fundamentales no es una norma que sea igual a la norma en la declaración o como en el convenio, no es así, sino que es una norma más concisa, que guarda también los estándares internacionales, pero yo entiendo que esta norma va a ser, si es que se llega a aprobar en el Pleno con los 103 votos que esperamos, ¿cierto?, obtener, esta norma no se va a interpretar sola. Yo entiendo que acá hay un bloque constitucional, tenemos hoy en Chile el convenio 169 aprobado y vigente, por lo tanto los pueblos indígenas no partimos desde una hoja en blanco, tenemos esa garantía, pero aún así me gustaría que usted lo manifieste en esta comisión particularmente, como también a todos los que nos están observando a través de esta transmisión, para que nos garantice, ¿cierto?, de que la norma garantizada en la nueva Constitución de llegarse a aprobar no se va a interpretar sola, separada, sino que aquí hay un bloque constitucional que se va a interpretar y se va a complementar con lo que hoy tenemos vigente, que en este minuto es del convenio 169, y si Dios quiere, ¿cierto?, si la Pachamama lo permite, tal vez la declaración, pero lo veo muy difícil. Eso, relator, muchas gracias. Gracias, hermana Isabela. Una última intervención que ha solicitado la hermana Natividad Yanquileo, representante del pueblo mapuche, que entiendo se encuentra en la sala. Muchas gracias, coordinador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, señor relator, Francisco Cali. Tengo la posibilidad de conversar nuevamente con usted, o al menos verlo. Agradecer por el espacio, por el tiempo que se da. También comentar que ha sido muy difícil, especialmente en el último tiempo. Se ha levantado una fuerte campaña en contra de los derechos de los pueblos indígenas y especialmente en contra de los convencionales que pertenecemos a los pueblos originarios. En relación a eso, quiero preguntarle, sabemos que no es fácil para los pueblos originarios alrededor del mundo, pero cuando se han reconocido estos derechos, los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones, queremos también, quisiera pedirle que le diera tranquilidad también a Chile en ese sentido, que dijera que esto no se va a acabar el país si es que nuestros derechos son reconocidos, para que darle una cierta, como le decía, tranquilidad a este país, que a veces se levantan esos falsos discursos, especialmente en los sectores más conservadores y en el último tiempo también por los sectores más progresistas de este proceso constituyente. Así que me gustaría que también nos pudiera orientar en base a eso, y muy agradecida también de la coordinación por haber hecho lo posible para que usted pudiera estar el día de hoy conversando con nosotras y con nosotros. Muchas gracias. Gracias, hermana Natividad. Bueno, le vamos a ceder ahora el tiempo al relator para que pueda responder. Wilfredo, lo que pasa es que hay una última palabra pedida. Sabemos que tiene los tiempos limitados, pero quizás Tiare lo pudiera hacer cortito, por favor. ¿Ahí? Muchas gracias, coordinadora. Muchas gracias, relator, por esta instancia que es tan necesaria en el marco de lo que se ha discutido y deliberado en este proceso. Yo, como representante del pueblo Rapa Nui, y también el rol que me cabe en este proceso de poder finalmente avanzar en la única demanda del pueblo Rapa Nui que no ha podido darse respuesta a través de los distintos gobiernos que se han suscitado desde la firma de un tratado histórico, que es un tratado que se suscribe en 1888 entre una nación, que es el pueblo Rapa Nui, un pueblo polinésico, y el Estado de Chile, que le da la base a la relación entre mi pueblo y el Estado chileno. Tenemos la oportunidad histórica en este proceso de poder finalmente reconocer y reparar una demanda tan largamente añorada por mi pueblo. Y en ese sentido, además tenemos legislación comparada que da muestras de lo importante que es el reconocimiento de estos instrumentos, de lo que significa para poder avanzar en reparación y sobre todo en restitución territorial, escaños reservados, entre otras materias. Quería mencionárselo porque hay mucho desconocimiento con respecto a lo que significa los tratados históricos, de sus implicancias y de que esto ha ido avanzando en el derecho internacional y que esto también significaría poder materializar a través de este proceso demandas tan largamente esperadas por pueblos de nuestro país. Por lo tanto, me gustaría, si es que se pudiese referir y también poder enmarcarlo dentro de lo que se ha podido avanzar en términos de reconocimiento en el marco de la libre determinación. Muchas gracias.
gracias, hermana Tiare. Bueno, ahora sí le vamos a ceder el tiempo que resta al relator especial de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, hermano Wilfredo. Yo creo que voy a comenzar por lo último, y es la cuestión de el temor que tiene la sociedad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, principalmente al temor de que se vayan a independizar. Es un temor infundado. O que digan de que el reconocimiento de los pueblos indígenas va a provocar más problemas, que son los argumentos que utilizan en todas las sociedades. Se ha demostrado que el no reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es lo que provoca conflicto. Al contrario, cuando se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, hay más tranquilidad y hay más paz. Hay varios hermanos indígenas de Chile que participaron en la discusión de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, e inclusive estuvieron cuando se tomó la decisión entre todos los representantes que estábamos en Ginebra en aquel entonces. Fue por ahí por como el año de 1995, 96. Porque ese era el argumento que tenían los estados de que al reconocer los derechos de los pueblos indígenas se iban a conformar no 194 estados como está constituido ahorita Naciones Unidas, sino que se iba a triplicar y a multiplicar la creación de los estados. Los representantes de los pueblos indígenas en ese momento reunidos dijeron: hemos tomado la determinación de seguir dentro de los estados, porque es nuestro derecho a nuestra libre determinación también. Me siento tan mapuche como chileno, me siento tan maya como guatemalteco o mexicano, me siento tan lakota como estadounidense, me siento tan cri como canadiense, decían en aquel entonces. Entonces, lo que se quería era el reconocimiento de los pueblos indígenas en ese momento, y es lo que los pueblos indígenas en Chile están solicitando en este momento. Entonces, no hay un peligro de que automáticamente mañana se vaya, pongamos el pueblo mapuche, se vaya a independizar. Toma muchos procesos, hay muchos procesos. Creo que es mucho mejor que el pueblo mapuche se quede en el estado de Chile que comience un proceso de liberación, podríamos decir, o de independencia, perdón, un proceso de independencia por todos los procesos legales que hay que llegar en Naciones Unidas y ante la OEA. Son muchos requisitos los que hay que llenar. Pero dejando los requisitos, los pueblos indígenas se sienten tan chilenos, tan peruanos, tan bolivianos, tan argentinos como cualquier otro. Pero lo que hace diferencia, la diferencia está en el idioma, la cultura, la cosmovisión. Los indígenas quieren ser indígenas. Pueden seguir siendo indígenas. Y eso es lo importante que ustedes están haciendo ahorita en la Constituyente. Están plasmando en ese pacto social esa identidad, aunque no se diga. Y yo estoy de acuerdo en el sentido de que va a hacer falta la cuestión de la definición de pueblos indígenas dentro de la Constitución. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Sin embargo, hay muchos elementos en los cuales hay que tomar en cuenta y hay que analizarlos de forma colectiva, los artículos que ustedes han estado aprobando en este conocimiento. ¿Cómo se puede demostrar de que los convenios puedan ser reflejados dentro de la legislación nacional, específicamente en la Constitución? Hay un principio y es el principio de la convencionalidad. Esto está dado a partir de la Convención de Viena de 1983. 83 o 93, ahorita no me recuerdo exactamente la fecha, pero la Convención de Viena nos da los principios sobre los tratados, principalmente los tratados en materia de derechos humanos que tienen preeminencia ante las legislaciones nacionales. Y aunque no esté determinado dentro de la legislación nacional, por eso es de que muchos países en América Latina fueron condenados por la comunidad internacional por el no respeto a los derechos humanos de su población.
y por supuesto de los pueblos indígenas. Entonces, ese principio de convencionalidad es el que tenemos que empezar a tomar en cuenta para poder explicarles a los demás constituyentes de que hay una necesidad de reflejar ese principio de convencionalidad para que realmente se respeten los convenios internacionales dentro de la legislación nacional. Con respecto a lo del convenio 169, Chile es parte de la OIT. Chile es parte del convenio 169. Hay muchas formas para los países que son miembros de la OIT han ratificado el convenio 169, en que si no lo cumplen, hay un proceso de denuncia. Hay un proceso de denuncia, inclusive hay un comité que en extrema violación a los derechos humanos y a los derechos laborales, porque la OIT a eso se dedica, este comité puede entrar a analizar la situación de cualquier país que esté violando las convenciones de la OIT. Tengo conocimiento de que el comité de evaluación, como así se llama, solamente hay un país de África que está sometido al comité de evaluación. Y el país que entra a este comité de evaluación no sale del análisis de ese comité. Es el país que más viola los derechos humanos o los derechos laborales. Y yo creo que Chile no entraría dentro de esto por el hecho de que creo que sí lo van a aprobar, y van a empezar a respetar los derechos fundamentales de los chilenos y de los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer que se cumpla lo establecido en la Constitución? Miren, ustedes mejor que nadie saben de que la legislación tiene que utilizarse. En el momento en que no es utilizada la legislación, valga la redundancia, y quiero poner un ejemplo que puso mi paisano guatemalteco cuando estaban discutiendo la convención, la Constitución en 1985 en Guatemala. Y él decía, en aquel entonces, si me recuerdo que era el doctor, Jorge Skinner Klee, y él decía, voy a colocar un ejemplo médico, decía él. Yo no soy médico, pero lo voy a colocar, decía él, para que entiendan ustedes lo que estamos haciendo en este momento. La Constitución tiene que ser simple, tiene que ser clara para que se pueda utilizar. Porque acuérdense, dice, que en medicina el órgano que no se utiliza se atrofia y no sirve. Queda en desuso y no sirve. Es lo mismo en la legislación. La legislación tiene que ser bien clara, tiene que ser bien precisa para que la población pueda utilizarla. En el momento en que la población deje de utilizar ciertas normas constitucionales o ciertas normas secundarias, esas leyes quedan en desuso y ya no sirven. Y de ahí vienen todos estos procesos de reformas constitucionales. Por eso es necesario crear normas claras, precisas, inclusive cortas, que la población pueda entender, para que se pueda utilizar. Y yo creo que Chile está en un momento bastante importante, histórico. Vuelvo a reiterar, yo sí creo que Chile está en un momento histórico. Nos puede dar lecciones a todos los otros países de América, en el sentido de que entraría dentro del concierto de naciones que respetan los derechos de los pueblos indígenas y respeta fundamentalmente los derechos humanos de toda la población chilena. Entonces, yo ahí me quedaría con ustedes y no sé si habrá más preguntas. Por favor, yo aquí estoy para servirles a ustedes. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuánto tiempo dispone para hacer preguntas? Miren, yo había dicho que media hora, pero no, yo estoy aquí con ustedes, lo que ustedes crean conveniente. Puedo estar otro momento más con ustedes. No se preocupe. Muchas gracias. Valoramos su disposición. Así que abrimos la palabra para los convencionales y las convencionales que están acá en el hemiciclo, por si quieren hacer alguna pregunta más. Hermana Elisa,
Adelante. Sí, buenas tardes, señor relator. Claro, mi pregunta tiene que ver con los estados plurinacionales, porque nosotros estamos hablando de plurinacionalidad, pero la plurinacionalidad no va a ser solo de los indígenas, va a ser la naturaleza del Estado el que va a cambiar. Y en este momento nosotros, los pueblos, defendemos la postura, pero el sector no indígena y sobre todo la derecha no tiene una opción plurinacional, no quieren escuchar los fundamentos, los contenidos y tratan de hacer creer a la población de que esto es indigenismo y tratan de mantener el tema en el espacio de los indígenas. Nosotros estamos claros que es para todo Chile. Me gustaría saber, usted como relator, ¿cómo asesora a los estados plurinacionales en esta materia? Porque tiene que ver con toda la población, con todas las naciones. Gracias. Gracias, hermana Elisa. Por Zoom tiene la palabra la hermana convencional Amaya Alves. Buenas tardes, relator, muchas gracias. Yo le quería preguntar por el proceso de demarcación de las tierras y territorios indígenas, que nos cuente si conoce algún ejemplo que pueda servir para ver cómo se ha hecho en otros países. Cuando se reconoce la tierra y territorio indígena, luego va un proceso de revisión, ¿no?, histórica, en que los propios pueblos presentan sus títulos para la propiedad, la tierra, en los territorios, pero es una conversación que tiene que darse con el Estado y con los otros órganos, y si nos podría nombrar algún ejemplo que valga la pena estudiar, conocer, para ver cómo se podría hacer y hacerlo bien. Eso, muchas gracias. Gracias, comisional Amaya. ¿Alguna otra palabra por el Zoom? Los demás convencionales que quieran solicitar palabra. Aquí una palabra más, hermano Wilfredo. Hermano Félix Galleguillo, tiene la palabra. Sí, gracias. La semana pasada se estableció que en este país van a haber bienes comunes naturales, dejando atrás el concepto de recursos. Varias comunidades indígenas, principalmente en el norte, tienen propiedad sobre los derechos de agua. ¿Cómo ve usted ese tránsito si no queda un estatuto especial de agua en la Constitución? Ese tránsito de pasar de que no debiese haber propiedad sobre el agua, y cómo quedarían las comunidades indígenas que actualmente tienen propiedad, así tal cual, sobre el agua. ¿Hay más palabras pedidas? Por Zoom tampoco. El relator tiene su tiempo entonces para responder a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, te inicio en la pregunta del final, porque si no se me olvidan las preguntas. Entonces, yo creo que llama la atención cuando se legisla para reconocer. Hay resistencia, pero no hay resistencia para desconocer derechos históricamente reconocidos ya. Eso sí es preocupante y no puede haber un retroceso en el reconocimiento de los derechos. Y no es tanto la cuestión de un derecho específico solo de los pueblos indígenas. La cuestión es de que el Estado lo que hace es garantizar que esa parte de la sociedad pueda garantizársele ese derecho a utilizar el agua. Hay muchos ejemplos de cómo en algunos lugares los pueblos indígenas han sido despojados totalmente del agua.
Y ahí sí el Estado no recompensa a los pueblos indígenas de cuando se les quita completamente el derecho a la utilización del agua. Nadie es propietario del agua, nadie. Todos deberíamos de ser libres de poder utilizar el agua. Pero el problema es de que, perdonen por lo que voy a decir, pero en muchos lugares hay más iguales entre los iguales. Los que tienen mayor podríamos decir, los que tienen mayor capacidad económica, muchas veces son los que acumulan ese recurso de agua, y a ellos sí no se les prohíbe la cuestión de tener el agua, y ellos tienen el derecho inclusive de quitar el agua a los indígenas y a la población más pobre de algunos países, y desvían muchas veces los caudales de ríos. Y eso se puede ver en muchos lugares. Yo sí creo de que debe de mantenerse, como lo decía la convencional, creo que fue la convencional Alves Marín quien decía sobre los tratados que anteriormente se habían firmado con los pueblos indígenas. Yo creo que eso debería de mantenerse dentro de la Constitución, en el hecho de reconocer la validez de esos tratados. Por el problema que si no se mantienen esa validez de esos tratados, se está desconociendo nuevamente y se va a cometer nuevamente una injusticia histórica contra los pueblos indígenas, porque eso significa que ya, si no se reconocen esos títulos, entonces se van a empezar a desconocer esos títulos comunitarios de propiedad de tierra. Que dicho sea de paso, los pueblos indígenas nunca mantuvieron títulos de propiedad de tierras. Los títulos de propiedad de tierras fueron traídos por la colonia. Y fue la colonia la que dijo, este es el territorio de ustedes, a pesar de que, pongámosle el ejemplo de que mi abuelo decía, no, el territorio nuestro va hasta aquel cerro, aquella montaña, hasta aquella otra montaña. Y vinieron los españoles y dijeron, no, ahorita solo les vamos a reconocer este pedazo de tierra, este pedazo de territorio, y lo pusieron en un papel, y ahora si no queda reconocido dentro de la Constitución, también van a ser desconocidos estos títulos de propiedad, aunque estos títulos de propiedad fueron firmados entre pueblos independientes en aquel momento y se pueden catalogar como acuerdos y como convenios internacionales que no caducan. Entonces ahí habría una contradicción también entre la cuestión de la legislación nacional y la legislación internacional. Con respecto a su pregunta convencional, Alves Marín, con respecto a si hay algunos lugares donde se pueda hacer un estudio sobre la demarcación de tierras de los pueblos indígenas, sí las hay. Algunas mejores, unas tal vez no tan buenas, pero hay ¿cómo se llama? Hay ejemplos, el ejemplo de Estados Unidos, el reconocimiento inclusive de la Corte, ¿cómo se llama? De la Corte, no fue federal, sino que fue estatal, en Oklahoma, en reconocer casi tres cuartas partes del estado de Oklahoma como territorio indígena, donde el cual se va a demarcar inclusive ya en este momento y ya hay un 95% de seguridad de reconocimiento de ese territorio indígena a los pueblos indígenas de Oklahoma. El otro ejemplo claro de la demarcación con respecto a esto es Costa Rica. Hay 8 pueblos indígenas en Costa Rica con 8 regiones bien establecidas. Inclusive ese es uno de los problemas que hay en este momento en Costa Rica, en el cual el Estado tiene la necesidad de implementar ese reconocimiento de la demarcación de las tierras indígenas en Costa Rica. Otro de los ejemplos claros de esta demarcación es Panamá. En Panamá están las comarcas indígenas, allá les llaman comarcas indígenas. Está la comarca Bule, está la comarca Nove, está la comarca, son creo que 5 pueblos indígenas que hay, y ahí en cada pueblo indígena tiene demarcada su comarca. Unos más efectivos que los otros, pero ahí están ya demarcadas las tierras. Otro ejemplo es el de Colombia.
Colombia tiene ya reconocido los territorios indígenas. Ahí han ido un poquito más allá de los pueblos indígenas. Están también los afrodescendientes o los afrocolombianos. Les han reconocido también tierras y territorios a los afrocolombianos. Entonces, como le reitero, ¿hay ejemplos? Sí, hay ejemplos. No estoy seguro si usted también preguntaba con respecto a la cuestión de que si, no, perdón, no fue usted, fue una convencional, perdonen, los nombres también no se me quedan, presentes en la sala, que decía de que el Estado de Chile en este momento está siendo catalogado o va a ser catalogado como plurinacional. Si en mi mandato, cómo yo asesoro a los estados plurinacionales y si solo asesoro a los indígenas o a todos. No, mi mandato es claro y es pueblos indígenas. Entonces yo tengo que hacer mi asesoría al Estado con el tema de pueblos indígenas. Ya el otro sector no es que no lo quiera atender. Como defensor de derechos humanos tengo que estar preocupado por los otros sectores también. Sin embargo, hay 57 mandatos de derechos humanos en Naciones Unidas. Y cada mandato tiene llamémosle su sector determinado en el mandato. Entonces yo creo que eso es también lo que tenemos que conocer, cuáles son los mandatos que tienen Naciones Unidas de protección a los derechos humanos para poder dirigirnos a ellos también, para ver cómo lo están viendo desde su punto de vista. Yo les estoy dando el punto de vista para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en este momento. No estoy seguro si contesté las 3 preguntas. Sí, relator. Bueno, agradecerle primero que nada a los comisionales por sus preguntas, por haber también abierto este debate, este diálogo que también se ha buscado instalar en la Convención Constituyente y que este Estado que hoy día estamos co-construyendo sea también un espacio para que los pueblos indígenas podamos sentirnos partes de este Chile, como usted lo dijo. No tratamos de crear pueblos sobre otro estado, ¿no? Aquí somos tan chilenos como tan indígenas que tenemos una identidad y un legado ancestral que nos ha dado nuestros antepasados y eso nos permite hoy día también ser parte de estos procesos que hoy día estamos viviendo. Así es que si no hay más preguntas, queremos, no sé, Margarita, si en la sala hay más preguntas, sino para cerrar ya la intervención del hermano relator. No hay más preguntas, hermano Wilfredo, así que me gustaría que le diéramos un aplauso al relator, don Francisco Cali, que estuvo con nosotros acá hoy día presente. Muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes, y saben que me tienen a su servicio. Muchas gracias, hermano José, y esperamos en un corto tiempo también poder tenerlos presencialmente y ojalá al terminar este proceso constituyente de alguna manera también que usted pueda ser parte al terminar este mandato que tenemos también los comisionales de escaño reservado y entregar a nuestros territorios, a nuestros pueblos también el tremendo trabajo que hemos desarrollado en estos meses de harto trabajo. Así que, hermano José Francisco, muchas gracias, muy agradecido. A nombre también de mi pueblo quechua, de aquí de Chile, también le entrego el saludo para que usted también lo haga sentir en el espacio donde usted está. Muchísimas gracias y vuelvo a reiterar, estoy para servirles. Será un honor para mí poder estar con ustedes en Chile, que aprecio mucho también. Muchísimas gracias. Yo igual me sumo a las gracias, relator Francisco. Muchas gracias por su tiempo y le enviamos toda la fuerza igual para que desde allá siga trabajando por las demandas de los pueblos indígenas de todo el territorio internacional y nacional. Muchas gracias. Un aplauso. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bien, muy bien. Margarita. Sí, habríamos dado cumplimiento a la sesión de hoy día, así que damos por finalizada
la sesión. Muchas gracias a los y las convencionales que estuvieron presentes, gracias a los que participaron por Zoom, gracias Wilfredo igual por manejar desde allá, de tu territorio, un saludo también, y a cada uno de ustedes que están, esperamos vernos pronto. Y me gustaría sí que dar un pequeño mensaje. Lo que pasa que el día viernes nosotros defendemos nuestro informe, tenemos 10 minutos, ¿verdad, secretaria? Entonces, quisiéramos que nos pudiéramos organizar, quienes van a defender los distintos temas para que no se repitan las intervenciones. Cada uno más o menos tiene clara cuál ha sido su bandera de lucha, así que sería bueno que nos pudiéramos organizar internamente y así optimizar el tiempo y ocupar el tiempo que nos disponen en el Pleno el día viernes. Eso. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Después vamos a explicar sobre las normas transitorias que se nos viene. Pero a prepararse para el día viernes, nos estamos viendo. Bien. Tupanan Chicama, hermanas y hermanos.